Hola a todos, estoy en Nueva York, como se puede ver aquí detrás. Este es mi viaje número 50 a esta maravillosa ciudad y en estos días no puedo dejar de pensar en mi yo de hace 23 años, en agosto de 2002, cuando aterricé aquí por primera vez. Anda, que no ha pasado tiempo, madre mía. Por aquel entonces no había ni blogs, ni redes sociales, ni casi internet. No tenía dónde buscar información, así que te puedes imaginar que hice muchas cosas fatal. Ahora los tiempos han cambiado, para bien y para mal, y de estos 50 viajes he aprendido muchas cosas que quiero compartir contigo. Este es uno de los errores más comunes. Me suelen llegar muchísimas preguntas como por ejemplo, voy a viajar a Nueva York del 10 al 17 de enero. ¿Todavía podré ver la ciudad decorada de Navidad? Mi consejo es que cuando planifiques tu viaje lo hagas a la inversa. Primero piensa en cómo te imaginas tu viaje y qué te gustaría ver y también qué presupuesto tienes, por supuesto, porque eso también puede influir en las fechas, porque a veces ambas cosas pueden ser incompatibles. Y luego a partir de ahí decida las fechas del viaje. Yo es algo que hago desde hace muchísimos años. Planifico mis fechas de viaje en función del evento que quiero ver. Ya puede ser hacer kayak gratis en el East River, que aquí en verano se puede hacer, o ver películas con el skyline de Manhattan de fondo, o como por ejemplo ahora, que uno de los motivos de viajar en febrero, aparte de que la ciudad está muchísimo más tranquila y todo es mucho más barato, era coincidir con la semana de la moda. Me gusta ver el ambientillo que hay en las calles y bueno, pues a ver si veo alguna celebrity o alguna cosa de esas. Así que pienso en qué quiero ver o hacer, miro las fechas en las que se realiza dicho evento y a partir de ahí planifico mi viaje para hacer que ambas cosas coincidan. Y ya que te comentaba que estoy aquí en febrero y que viajar en invierno a Nueva York también en verano, en pleno verano, causa muchísimas dudas, decirte que estas son fechas en las que suelo venir casi cada año. Me gustan muchísimo porque son muy tranquilas, hay también muchos eventos y el alojamiento es mucho más barato. Enero, febrero y marzo, eso sí, siempre exceptuando Semana Santa. En Semana Santa no estaría incluido porque son mucho más caros. Son las fechas del año más económicas para viajar a Nueva York. ¿Hace frío? Bueno, para empezar es invierno, esto no hay que olvidarlo. Y siempre he dicho que más que frío, el problema es traer mal abrigo. Yo con la chaqueta que siempre suelo traer no paso nada de frío y mis botas, la verdad, tengo que decirlo, son increíbles y aparte pues lo típico, ¿no? El gorro, guantes, bufanda y la verdad es que para mí venir en invierno no supone un problema. A ver, este es un viaje caro y de un tiempo a esta parte lo es más todavía. Si este no es un problema para ti, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza que yo, por ejemplo, sí que tengo siempre que vengo, pero si por el contrario quieres disfrutar del viaje sin dejarte un riñón, apunta. Primero, opta por transporte público. Sé que lo cómodo quizás es el taxi, pero aparte de caro, es lento porque aquí el tráfico es terrible. El metro es mucho más rápido. Lo vas a utilizar aunque no quieras y te quieras alojar en un lugar céntrico. Porque básicamente es imposible llegar a todos los sitios tan increíbles que hay que visitar caminando. No puede ser. O sea, sí o sí vas a tener que echar mano del metro. Y por tan solo unos $34 a la semana tienes viajes ilimitados en metro y bus durante 7 días. Te dejo el vídeo, pues como nunca sé dónde es, pues por algún sitio de por aquí, un vídeo donde te cuento mucho más sobre esto. Compra una tarjeta turística si vas a visitar más de 2 atracciones. Créeme, ahorrarás un montón de dinero. Por ejemplo, si tú quieres visitar el observatorio Empire State y el Topo Red de Rock, te digo 2 al azar. Si compras la entrada directamente en taquilla, pagarás aproximadamente unos $119 por ambas entradas. Sin embargo, por un pase turístico de 2 atracciones pagarás $75. Así que solamente en estas dos ahorras $44, que no está nada mal. Lo mismo, te dejo vídeos por algún sitio donde te cuento mucho más sobre las tarjetas turísticas. Tercero, creo que es el siguiente consejo. El tercero, planifica tu viaje con tiempo. Como menos tiempo quede para viajar, más caro será el hotel y el avión. Hay mucha gente que cree que en Nueva York, como quizás pasa en otras ciudades, hay algunos hoteles baratos. Y sí, hay hoteles que son algo más baratos que el resto, pero tienen el hándicap, por ejemplo, de que el baño quizás puede ser compartido con el resto de huéspedes del hotel. Y esto no a todo el mundo le está bien. A ver, a mí, por ejemplo, pues no me apetece compartir el baño. En esta etapa de mi vida, no. Así que no olvides que el precio de los hoteles cambia a diario y que lo que a X persona, a un conocido tuyo, le costó bien de precio en su viaje hace determinado tiempo, no necesariamente tiene que ser barato en tus fechas de viaje. También lo mismo.
te dejo vídeo donde te cuento más. Algún día sabré dónde se queda todo esto. También revisa las condiciones de tu tarjeta de pago habitual. Normalmente las tarjetas de pago que nos suele dar el banco suelen tener un porcentaje de comisión muy alto cuando se realizan compras o reservas en monedas distintas al euro. Os digo el euro porque yo soy española y es la moneda que yo conozco y es el sistema que yo conozco. A mí, por ejemplo, Withing me cobra un 3% de comisión, así que imagina pagar la cuenta del hotel y que en vez de que 1.500 euros que me puede costar, por decir una cifra, te cueste 45 euros más porque tu banco te aplica este cargo del 3%. Existen tarjetas alternativas que o no te cobrarán comisiones o te cobrarán un porcentaje muy pequeño, así que importante, revisa condiciones y lo mismo. Te dejo vídeo donde te cuento más. E importantísimo, los precios que verás en las etiquetas de ropa, accesorios, restaurantes, lugares turísticos, en fin, todo están indicados aquí en Nueva York sin impuestos. A ese precio que tú veas en la etiqueta, al pasar por caja te cobrarán los impuestos, a no ser que compres ropa o zapatos que no cuesten más de $110 por artículo. En ese caso te lo vas a ahorrar porque así está establecido aquí en Nueva York. Te dejo lo mismo, más información donde te cuento mucho más y puedes ampliar información sobre ese tema. Durante muchos años, porque ya os he dicho que hace muchos años que vine aquí por primera vez, pensé que en Nueva York aquí solamente podía comer hamburguesas y pizzas. Por suerte no es así, ya he aprendido la lección y además también la restauración durante todos estos años ha cambiado muchísimo. Eso sí, comer en un restaurante no es igual de económico ni de calidad como en España, que nosotros comemos muy bien, esto hay que decirlo, ya que en España puedes comer un menú con primero, segundo postre, agua y pan por unos 20-25 euros entre semana, por ejemplo, por decir algo. Aquí esto no funciona así, porque para empezar el sueldo mínimo aquí suele rondar unos $65.000 al año. Obviamente nada que ver con España, con la realidad española. Dicho esto, hay que tener claro que comer va a ser bastante más caro si se quiere huir de la comida rápida. Yo personalmente te recomiendo que optes por los mercados de comida estilo Time Out Market, sobre todo si viajáis en grupo, ya que encontraréis variedad de puestos de comida y cada uno podrá pedirse lo que más le apetezca y no tendréis que decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Vais todos al mismo sitio, cada uno se coge lo que quiera y listos. También os recomiendo restaurantes como Baltasar o Boucherie, que son restaurantes de estilo francés, que aquí les gusta muchísimo todo lo francés y se come bastante bien. Y algo más económico y que es mi opción para todas las noches, la comida preparada de los supermercados Whole Foods. Está buenísima, bueno, a mí al menos me lo parece y tiene un precio razonable para ser Nueva York. Estoy teniendo en cuenta que aquí no hay nada barato. En mi primer viaje a Nueva York hice muchas cosas como el tour de contrastes, el del Alto y Bajo Manhattan, el observatorio Top of the Rock, en fin. Y seguro que también fui a alguno que otro museo, pero la verdad es que ahora mismo pues ni me acuerdo porque hace muchísimo tiempo ya. Pero me dejé ciertamente infinidad de cosas por hacer y ver. Pero yo en aquel momento, que era mi primer viaje, como te he dicho, no había ni blogs, ni tenía nadie quien preguntar, todo esto que te estoy diciendo, yo no lo sabía, que me dejaba muchas cosas por ver. Yo en aquel momento creía que lo había visto todo o casi todo. Ese mismo año, en 2002, tuve la suerte que regresé también en diciembre porque me quedé tan alucinada de la ciudad que dije, yo quiero volver y verlo en Navidades. Así que seguí conociendo más cosas y aunque no fue hasta unos cuantos viajes después que me di cuenta que me quedaba muchísimo por conocer, que tenía la sensación realmente de que no conocía nada. Y digo esto con conocimiento de causa después de 50 viajes aquí a Nueva York, porque es muy importante que te planifiques muy bien qué quieres visitar, qué barrios, que te crees los itinerarios, que sepas a qué observatorios quieres subir, qué museos, que sepas cuáles son sus horarios, en fin, que lo sepas todo para cuadrarlo todo y no des más vueltas que una peonza. Pero también es muy importante que sepas que va a ser imposible que lo veas todo. Y es que esta ciudad es inacabable. Es mucho más que el Empire State, que lo tengo aquí detrás, la Estatua de la Libertad. Hay muchísimos otros lugares que son menos conocidos, pero no por ello son menos valiosos. Y esos lugares, al menos para mí, son los que hacen o harán, en este caso, que tu viaje a Nueva York sea especial y diferente al de otra persona. Así que no te agobies. Si Cupido lanza su flecha, aunque sea un poquito, te aseguro que volverás. Pero también te digo que aunque te vayas con la sensación de, bueno, esta ciudad no es para tanto, con el tiempo algo dentro de ti se despertará, porque esto me ha pasado a mí y conocí a mucha gente que le ha ocurrido. Esa bolita que creías que no eras para tanto empezará a hacerse más y más grande. Y cuando eso suceda, porque sucederá, créeme, tocará empezar a planificar de nuevo
tu viaje a Nueva York. En resumen, no te agobies. Si algo no sale como esperabas, a veces los recuerdos más divertidos son esas anécdotas o sucesos que no estaban en nuestros planes. Y para lo demás, pues ya lo sabes, en mi web tienes más de 20 años, 22 concretamente, de consejos y guías sobre Nueva York que he escrito especialmente para ti, para que te sean de ayuda para planificar tu viaje. ¡Hasta luego!